¿Qué tenemos para hoy? Bueno, en realidad, como el objetivo de la columna siempre viene siendo ponernos unos anteojos diferentes para mirar la vida, la realidad, la historia, el alrededor, les voy a dar como los 3D, para que en este momento todo el mundo se pone los 3D, y a partir de hoy en adelante, de hoy hasta octubre, vayan mirando la televisión, los diarios, la radio, A ver. con estos anteojitos que les voy a prestar por un rato. Voy a hablar un poco de propaganda política. En realidad, de entre todos los tipos de propaganda, por supuesto que son objeto de estudio, porque como mueve tanta cantidad de dinero, lo provocado, a partir de que se descubre los métodos propagandísticos, son en realidad objeto de estudio de la intelectualidad, pero nada como la propaganda política. Hay un libro de Calcaño muy interesante donde ubica el nacimiento de la propaganda política en los modelos modernos de propaganda, que serían, o los modelos analizados como propaganda moderna, sería la Revolución Francesa, el nazismo, el leninismo y la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Yo agregaría un poco la propaganda de la Guerra Fría, pero es verdad que ahí ya empiezan las campañas políticas de Estados Unidos post-52 y empieza un toque de la videopolítica, etc. ¿Por qué es un caldo de cultivo nada más que maravilloso para que surja la propaganda política en esta época? Precisamente porque surge un concepto de individuo y de sociedad basado en el contrato social de Rousseau. El nacimiento de un individuo libre, precisamente el concepto de individuo, de libertad, de igualdad. Es el padre de los males del universo. Y después esta cuestión de confraternidad, de solucionar, de respeto mutuo, de dejarnos ser, de ser todos amigos, que después, bueno, no es tan así, digamos. Pero, digamos, ese es el espíritu donde surge la propaganda política. ¿Y por qué? Porque se empiezan, evidentemente antes para qué era necesario, si bien había propagandas para los reyes, pero no era tan necesario, porque digamos era el rey, y si no te cortaban la cabeza, ¿para qué te iban a convencer demasiado? Aunque a veces para ir a la guerra estas arengas, sobre todo más militares, estaban muy presentes. ¿Qué pasa? ¿A qué podemos atribuir el fenómeno de la propaganda contemporánea? Y acá nos encontramos con dos autores que son muy interesantes, que son Sartori, alguien que va a ser más pesimista, y Lipovetsky, que si tampoco no es un lecho de rosas, pero tiene otra visión, nos da otras pautas, y hablamos de la propaganda contemporánea, que tiene que ver con la aparición de la televisión. Por eso las campañas de Estados Unidos, sobre todo las presidenciales de Estados Unidos de 1952 a fin de siglo, las más estudiadas con respecto a la teorización de la propaganda política. Cuando interviene un medio masivo, como la televisión, cambia, por supuesto, el espectro de posibilidades. Ya, por supuesto, el nazismo y el leninismo habían hecho escuela en el manejo de los medios de comunicación masivos para el convencimiento o la adhesión de la opinión pública, y se empieza a generar también en esta primera parte del siglo XX, ya mediados, el concepto de opinión pública, que de mediados del siglo XX para acá es como un concepto fundamental en la política y sobre todo en las democracias más recientes, ¿no? Porque si hablamos, tanto de leninismo como de nazismo, no hablamos de democracia en el sentido que hoy en día le damos al término, si bien, por ejemplo, el líder nazi fue elegido por voto, no es una democracia de la que nosotros estamos hablando, ¿no? ¿Qué utilizaron esos líderes? Todas las herramientas que tenían a su enésima potencia. El cine, los diarios y la radio, que tuvo una presencia fundamental, sobre todo en la guerra, ¿no es cierto? Los partes de guerra, los discursos presidenciales, la transmisión de los discursos en vivo, de esas grandes conglomerados de gente escuchando a Lenin, escuchando a Hitler, escuchando a Mussolini, escuchando a Franco incluso en algún momento. Pues España igual es como, hay que hacer un paréntesis, todo un proceso diferente, pero también lo utilizó. Después de la guerra, y con la aparición de la televisión y con realmente el establecimiento de estas democracias diferentes, por lo menos en la parte occidental,
trae que todos los mecanismos que se usaban en publicidad empiezan a trasvasarse a la política. Entonces hablamos de una nueva política, ¿no? Basada en precisamente la aplicación de los mecanismos publicitarios que están más acorde con la seducción, con la venta, con la apelación a valores como menos profundos, que los discursos fuertes políticos ideológicos de antaño, digamos, o previos al quiebre. Esto que hace, Sartori dice que acá la opinión pública empieza a jugar un papel fundamental, ¿no es cierto? Y liga muchísimo, y en una visión casi de escuela de Frankfurt de la determinación de los medios de comunicación sobre la opinión pública, dice que los medios precisamente casi le dicen qué pensar a la gente. La teoría de agenda desmiente un poco esto, pero dice, si no le dicen qué pensar, por lo menos le dicen sobre qué pensar. Y eso ya es como el 80% del camino hecho. De hecho, la visibilización o invisibilización por parte de los medios de comunicación de determinadas cuestiones marcan el rumbo de un país y el rumbo del mundo definitivamente. Por eso, si hay una cuota si está el Consejo Salvador de Sartori, las democracias actualmente para sobrevivir necesitan una pluralidad de medios, y esto lo está diciendo hace 20 años, ¿no? O un poquito más. Analiza todo el fenómeno de los 90, que es interminable, ¿no? La década del 90 no se termina nunca de analizar, y los videopresidentes, la videopolítica y los videopresidentes. ¿Qué pasa con la videopolítica y el videocandidato y el videopresidente? Bueno, tiene que ver mucho la imagen, mucho la seducción, y se va como cada vez licuando más lo que es el contenido ideológico y la confrontación. Y acá entra el homo videns, que es también un concepto de Sartori, que es un hombre que está acostumbrado, o que puede, y que ha nacido bajo ese parámetro, de poder codificar la vida a través de las imágenes. Entonces lo que entra rápido, bueno, las imágenes que vienen, que se sobreponen, todas estas cuestiones realmente de casi vacías, ¿no? Yo digo, miro un noticiero y no necesito media hora con cada noticia, tengo 5 noticias en 10 segundos. Los titulares, el shock de efecto, ¿no? La contestación de un candidato que deja callado a otro en un momento que puede ser clave, un corte clave, ¿no? Cómo queda bien parado uno ante las cámaras cuando eso, no sé si permite después, si eso me deja evaluar cómo va a dirigir alguien un país, claro, por ejemplo, ¿no? Pero en ese licuado del contenido, el Homo videns como que procesa la información por imágenes a contraposición del Homo sapiens, que procesaba más lo verbal, las letras, el discurso escrito, como era más potente para él. Lipovetsky, en un libro que es maravilloso que se llama El imperio de lo efímero, dice que a medida que pasa esto, que los medios de marketing y publicitarios se adosan a las campañas políticas, se provoca precisamente un desfasaje del discurso ideológico y se pone como una cortina, un título muy grande que nadie puede decir que no a esto, que se le pone valores democráticos, sobre todo enfatizando en algo que es la pacificación. Una pacificación negativamente entendida, ¿no? Donde cualquier fuente de conflicto es vista como una amenaza a la tranquilidad de la población. Entonces, obviamente la confrontación pierde escuela acá, ¿no? Y se da una pacificación de los discursos. Esto, no, yo solamente vengo a ayudar, tenemos que estar juntos. Casi como pastores evangélicos son a veces, ¿no? Claro, y digamos tampoco... y obviamente la invisibilización de los grandes temas, de los paradigmas políticos económicos y de las cosas importantes, ¿no? Son como pequeños tics que hay que contraponer. Esto haría que el candidato político se transforme cada vez más en un bien de consumo y que esté sujeto a las fluctuaciones de la opinión pública. De ahí la gran importancia. Se le sigue dando, pero ahora me parece que es una época que no está tan signada por las encuestas, en el sentido que estaban por lo menos ahora hay gente que duda de las encuestas. Había un momento que la encuesta era saber científico, ¿no? Te cortaste, se te cae un dedo, bueno, tan verdad como eso es una encuesta. Y ahora sabemos que las encuestas, o sea, son muy relativas, ¿no es cierto? Y que existe esto de que el uso de la encuesta, de poner que voy ganando para seguir adosando votantes, etcétera. Hay una obra de Jean-Marie Domenach de 1950 que es la obra
fundamental para entender la propaganda política, que se llama la propaganda política, que habla sobre el fenómeno del siglo XX, que nos habla de 5 reglas y estrategias. El libro es un intento de sistematización, está muy, muy basado en... una cosa que sería la causa del mal de toda la sociedad, como fueron los judíos para Hitler, ¿sí? Él le transmitió, y eso se une también con otra regla, que es la regla de transfusión, que es tomar de las bases de prejuicios, de mitos, de cosa no dicha que está en un pueblo, y eso aprovecharlo en pos de un líder político. Por supuesto, el prejuicio racial es lo que fue utilizado por el nazismo. Cuando ganan los partidos de derecha en Europa en los últimos 10 años, vemos que el odio al inmigrante es uno de los temas el endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes, como el inmigrante es el que me viene a sacar el trabajo. Entonces, esa idea, que es un prejuicio social, algo que está en el inconsciente colectivo, es tomado y después transformado en un eslogan de campaña también, ¿no? La regla de unanimidad y contagio, por supuesto, que es la clásica, los grandes mitines, las aglomeraciones, los cánticos. Nuevo mensaje desde 02945696540. Nos enojó por lo que estoy diciendo. Que da la sensación precisamente de unión, de que somos más, etcétera. Por supuesto está la regla de exageración y de figuración, que habla de la manipulación de la realidad, de los hechos. Y si uno tiene suerte de tener algún medio de comunicación importante con esa exageración y esa desfiguración de la realidad, la repetición constante de esto. O sea, digamos, las reglas se van como combinando entre sí. Por ejemplo, en la unanimidad de contagio también tenemos la utilización de líderes políticos. En los 90 incluso hasta acá, pero desde los 90 se vio muy marcado con el menemismo, la llegada a la política de figuras del espectáculo, del deporte, ¿sí? Que son líderes que pertenecen a otros espacios, no son lo que llamaríamos entre comillas el político de profesión, el político formado como político desde siempre, y eso tiene su atrayente también para la opinión pública, porque precisamente estamos hablando de cómo llegan estos medios a la opinión pública. Lo interesante en todas estas cuestiones me quedo con la idea de Sartori, por supuesto, la pluralidad de medios para poder garantizar la democracia. Que todas las voces puedan ser escuchadas y que la gente, nosotros como ciudadanos, podamos hacernos una idea de una pluralidad de discursos. Por supuesto, no estamos en un momento en el que eso sea posible al 100%. Sabemos que hay hegemonías mediáticas, que la democracia tiene mucho que ver, las democracias actuales, con las empresas que están detrás y todo los intereses. Exactamente. Y también hay candidatos que obviamente se conocen, que es el candidato fabricado de tal espectro económico, ¿no es cierto? Entonces eso se va a transmitir. Me parece, hay cosas que se ven tan claritas. El otro día escuchaba a Petinato que decía, bueno, le descubrió, no sé si vieron esa noticia que salió, Durán Barba, que es el gestor de la campaña de Macri y de Delcel y compañía. Eso es un gran, digamos, estratega publicitario de los 90. Precisamente viene de Cardoso, de Brasil, ahí hizo su gran tarea, ¿no? Y había una pequeña listita de cosas que él le recomendaba a los de Córdoba, a los candidatos de Córdoba, que era, por ejemplo, bueno, no hables de propuestas, sino que personalizás esto de la historia, ¿no? Acá estoy con Juan y su familia, que su mujer me hizo tortas fritas y me cuentan que no le llegó el asfalto, y etcétera, ¿no? Esa personalización, la historia chiquitita, humanizar al candidato y no hablar, bueno, eso es casi un spot publicitario. Bueno, es un spot publicitario, por supuesto.
ese tipo de cosas las podemos ver casi obvias. Y el otro día escuchaba a Petirano, decían, bueno, si se descubren los hilos detrás del marketing, es que el marketing está mal hecho, precisamente, ¿no? Claro. O que es demasiado obvio. Este tipo de cosas, por supuesto, la vamos a ver porque es un clásico de todas las campañas políticas. Y también sería interesante poder discernir cuando quien nos está hablando está llegando a nosotros con una propuesta, con una idea, con un proyecto, nos guste o no nos guste ese proyecto, pero poder saber qué proyecto es, y no cuando nos está como haciendo perder el tiempo o vendiéndonos un rato de cara, bueno, no voy a decir cara bonita, porque ninguno tiene cara bonita, pero un rato de televisión. Y hasta aquí llegó mi amor. Increíble, ¿eh? Me quedo también con el